Bien, buen día chicos, espero se encuentren bien. Y bueno, continuando con nuestro curso de intercambiadores de calor, en esta ocasión vamos a resolver un ejercicio más. Es el ejercicio 11-63 del libro de Transferencia de Calor y Masa del Cengel de la cuarta edición. Entonces bien, vamos a leerlo con este enunciado. Nos dice, se usa un intercambiador de calor de tubos y coraza con 2 pasos por la coraza y 8 pasos por los tubos para calentar alcohol etílico con un CP de 2670 joules sobre kilogramo por grado centígrado en los tubos de 25 grados centígrados hasta 70 grados centígrados, a razón de 2.1 kilogramos sobre segundo. El calentamiento se va a realizar por medio de agua con un CP de 4190 joules sobre segundo por grado centígrado, que entra por el lado del casco a 95 grados centígrados y sale a 45 grados centígrados. Si el coeficiente de transferencia de calor total es de 950 watts sobre metro cuadrado por grado centígrado, determine el área superficial de la transferencia de calor. Bien, entonces lo que tenemos aquí es un intercambiador que tiene 2 cascos y 8 pasos por los tubos. En los tubos se encuentra el alcohol etílico y en el casco se encuentra el agua. Por aquí yo también tengo ubicado mi fluido frío y mi fluido caliente. El fluido frío es el alcohol etílico y también nos proporciona sus datos. El CP, la temperatura de entrada, la temperatura de salida y el flujo másico. Y por acá tengo el agua, el fluido caliente. También nos proporciona su CP, su temperatura de salida y su temperatura de entrada. También nos proporciona el coeficiente de transferencia de calor total, que es de 950 watts sobre metro cuadrado por grado centígrado. No sé qué, tenemos 2 pasos por la coraza y 8 pasos por los tubos. Podemos considerar que es un flujo cruzado no mezclado y nos pide calcular el área superficial de esta transferencia de calor. Para calcular esa área superficial de la transferencia de calor podemos utilizar esta ecuación, la tercera. ¿Sí? Aquí nos aparece esa área superficial. Pero podemos ver que no conocemos la transferencia de calor, el factor de corrección tampoco lo conocemos y tampoco conocemos la diferencia de temperatura media logarítmica para un intercambiador a contraflujo. Lo único que conocemos de esta ecuación es el coeficiente de transferencia que nos lo proporciona el ejercicio. Esta ecuación sí nos podría servir, pero necesitamos todos los datos que nos faltan. Lo primero que puedo calcular es la transferencia de calor. Puedo utilizar la primera ecuación, ¿sí? Esto con los datos del fluido frío. ¿Por qué esa? Bueno, podemos ver que el alcohol etílico, que es el fluido frío, es el fluido que nos proporciona más datos. Tenemos el CP, la temperatura de entrada, la temperatura de salida y el flujo másico. Entonces la transferencia de calor saldría rápido utilizando la primera ecuación. Después de eso podría calcular la diferencia de temperatura media logarítmica para un intercambiador a contraflujo, que para sacar esa diferencia de temperatura utilizaríamos la cuarta ecuación, esta de aquí. Y finalmente el factor de corrección. Para el factor de corrección vamos a utilizar nuestros diagramas y para eso vamos a utilizar estos datos que nos proporciona aquí. 2 pasos por la coraza y 8 pasos por los tubos. Esto será lo último que voy a calcular. Entonces primero calculamos el coeficiente de transferencia de calor y esto quedaría de la siguiente manera. El coeficiente de transferencia de calor va a ser igual a el flujo másico del fluido frío que tiene un valor de 2.1 kilogramos sobre segundo por el CP del fluido frío que es de 2670 joules por kilogramo por grado centígrado. Listo. Por la diferencia de temperaturas, que es la temperatura de salida del frío menos la temperatura de entrada del frío, que eso sería 70 grados centígrados menos 25 grados centígrados. La diferencia serían 45 grados centígrados. Listo. Al hacer operación, la transferencia de calor me da un valor de 252.315. Y aquí hacemos análisis de unidades. Grado centígrado entre grado centígrado se van, kilogramo entre kilogramos se van y únicamente me quedan joules sobre segundos. Unidades de trabajo entre unidades de tiempo, esos son los watts. ¿Sí? Unidades de potencia. Entonces ya tenemos la transferencia de calor. Este de aquí. El coeficiente de transferencia de calor nos lo proporciona el ejercicio. Ahora lo que voy a hacer será calcular la diferencia de temperatura media logarítmica para un intercambiador a contraflujo. Y para eso voy a utilizar esta ecuación de aquí. Podemos ver que en la parte del numerador y del denominador nos aparece esa delta de temperatura 1 y delta de temperatura 2. Para calcular esas dos deltas de temperatura tenemos estas dos ecuaciones de aquí. Para la diferencia de temperatura 1 va a ser igual a la temperatura de entrada del caliente menos la temperatura de salida del frío. Y para la diferencia de temperatura 2 va a ser igual a la temperatura de salida del caliente menos la temperatura de entrada del frío. Hacemos eso rápido y la diferencia de temperatura 1
sería igual a la temperatura de entrada del caliente, que es de 95 grados centígrados, menos la temperatura de salida del frío, que es de 70 grados centígrados. Entonces sería 95 grados centígrados menos 70 grados centígrados son 25 grados centígrados. Y para la delta de temperatura 2, va a ser igual a la temperatura de salida del caliente menos la temperatura de entrada del frío, que es 45 grados centígrados menos 25 grados centígrados. Eso serían 20 grados centígrados. Listo. Entonces ya tenemos estas dos deltas de temperatura. Podemos ahora sí sustituirlas en nuestra cuarta ecuación. Y esto quedaría de la siguiente manera. La diferencia de temperatura media logarítmica para un intercambio de contraflujo sería la delta de temperatura 1, que es de 25 grados centígrados, menos la delta de temperatura 2, que es de 20 grados centígrados, entre el logaritmo natural de la delta de temperatura 1 entre la delta de temperatura 2, que serían 25 grados entre 20 grados. Aquí en esta parte ya no indiqué las unidades. Al resolver el logaritmo esto se hace adimensional y únicamente me quedarían los grados centígrados del numerador. Y resolvemos esta operación y la diferencia de temperatura media logarítmica para un intercambio de contraflujo me daría de 22.4 grados centígrados. Entonces ya tenemos este dato de aquí. Y únicamente me faltaría calcular el factor de corrección. Entonces ya teniendo eso, ya podríamos despejar el área superficial de esta ecuación y podríamos ya calcular nuestra incógnita principal. Entonces calculamos el factor de corrección. Para eso, nos vamos a nuestro libro y podemos ver que aquí tenemos varias gráficas para diferentes tipos de intercambiadores. La primera, el inciso A, nos dice que para un intercambiador de un paso por la coraza y 2, 4, 6, etcétera, cualquier múltiplo de 2 pasos por los tubos. Nosotros tenemos 2 pasos por la coraza y 8 pasos por los tubos. Entonces, la que nos serviría sería esta de aquí, ¿sí? La inciso B. Entonces, para calcular ese factor de corrección, necesitamos dos valores, el valor R y el valor P, que aquí tenemos estas ecuaciones que nos van a servir para calcular cada una. Pero primeramente debemos ubicar cuál es el fluido que se encuentra en los tubos y cuál es el fluido que se encuentra en el casco. Este diagrama que se encuentra aquí es lo que nos indica el fluido que se encuentra en el casco, que serían las T mayúsculas, y el fluido que se encuentra en los tubos, que serían las T minúsculas, tanto las de entrada como las de salida. Entonces, eso es lo que nos indica este diagrama. Ya que mencioné eso, entonces procedemos a calcular el valor P. Y para P quedaría de la siguiente manera. Sería P va a ser igual a la temperatura de salida del fluido que se encuentra en los tubos, que es el alcohol etílico, y sale a 70 grados centígrados, menos la temperatura de entrada del alcohol etílico, que es de 25 grados centígrados, entre la temperatura de entrada del fluido que se encuentra en el casco, que es de 95 grados centígrados, menos la temperatura de entrada del fluido que se encuentra en los tubos, que es de 25 grados centígrados. Aquí en esta parte no estoy indicando las unidades. Al hacer la división, esto va a quedar adimensional. Entonces resolvemos esa operación y el valor P nos da de 0.643. Y esto es adimensional. Para el valor R quedaría de la siguiente manera. R va a ser igual a la temperatura de entrada del fluido que se encuentra en el casco, que es de 95 grados centígrados, menos la temperatura de salida del fluido que se encuentra en el casco, que es de 45 grados centígrados, entre la temperatura de salida del alcohol, que es de 70 grados centígrados, menos la temperatura de entrada del alcohol, que es de 25 grados centígrados. Al resolver esta operación, el valor R me da de 1.1. Listo, entonces estos dos datos los ubicamos en nuestra gráfica y podemos leer nuestro factor de corrección. Para ubicarlos en nuestra gráfica es de la siguiente manera. Primero voy a ubicar el punto P, que para esto tenemos los valores desde 0 hasta 1. Esto de manera horizontal. Ubicamos nuestro valor P, que es de 0.64. Aquí está 0.6,
Aquí está 0.65, entonces va a ser esto por aquí. Trazamos una línea de manera vertical, justo en el 0.64. Después ubicamos nuestro valor de R, que es de 1.1. Podemos ver que esta línea de aquí, la quinta de izquierda a derecha, es la que tiene un valor de 1. Entonces nuestra línea R estaría aquí cercana a la de 1. Por aquí. Y el punto donde se interceptan estas dos líneas va a ser donde nos vamos a ubicar, sería justo aquí. Y de aquí nos desplazamos de manera horizontal hasta el lado izquierdo y podremos leer nuestro valor del factor de corrección. Podemos ver que para este caso nuestro valor de corrección va a estar aproximadamente por aquí. ¿Sí? Como de 0.83, 0.84. Yo lo voy a tomar de 0.83. ¿Sí? Entonces sería nuestro factor de corrección. Volvemos a nuestra cuarta ecuación, este de aquí, y podemos calcular la diferencia de temperatura media logarítmica. Y esto quedaría de la siguiente manera. La diferencia de temperatura media logarítmica va a ser igual a el factor de corrección, que tiene un valor de 0.83, por la diferencia de temperatura media logarítmica para un intercambiador contraflujo, que es de 22.4 grados centígrados. Al hacer esa operación, la diferencia de temperatura media logarítmica me da de 18.6 grados centígrados. Listo. Entonces finalmente ya podemos utilizar nuestra tercera ecuación y despejamos el área superficial. Al despejar el área superficial nos quedaría de esta manera. La diferencia de temperatura media logarítmica, esta la acabamos de calcular, que es la de 18.6 grados centígrados. Entonces sustituimos valores y el área superficial de esta transferencia de calor me quedaría de la siguiente manera. Va a ser igual a la transferencia de calor, que tiene un valor de 252.315 watts entre el coeficiente de transferencia de calor, que tiene un valor de 950 watts sobre metro cuadrado por grado centígrado. Por la diferencia de temperatura media logarítmica, que es de 18.6 grados centígrados. Listo. Hacemos esa operación y el área superficial de transferencia de calor me daría un valor de 14.28 y revisamos sus unidades. Aquí watts entre watts se van, grado centígrado entre grado centígrado se van y únicamente me quedan metros cuadrados. ¿Sí? Unidades de área. Listo, entonces ya tenemos nuestra incógnita principal, el área de transferencia de calor para este intercambiador de calor. Es un ejercicio sencillo, nos sigue proporcionando, para este caso nos proporciona suficientes datos para ambos fluidos, tanto el frío como el caliente. Y bueno, nada más recordar que siempre es importante ubicar estos dos fluidos, sus respectivos datos y saber en qué condición del intercambiador se encuentran. Esto para hacer un buen uso de nuestra gráfica del factor de corrección. Entonces igual si te sirvió el ejercicio, házmelo saber en los comentarios. Si tienes alguna duda, alguna sugerencia o alguna petición para resolver un ejercicio de este tema, igual me lo puedes dejar ahí en los comentarios. Entonces me despido y nos vemos en el próximo video. Batman, el caballero de la noche asciende.